Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Aleluya. Vamos a la palabra. En estos días está enlutado el Caribe, está enlutado Texas, está enlutado la Florida, está enlutado México, también parte de Guatemala. Pero México está llevando una parte muy, muy dura. Terremotos, personas desaparecidas bajo los escombros, han encontrado ya muchos muertos y todavía están luchando porque creen que todavía hay algunas personas que pueden estar vivas. Nosotros hemos estado pendientes de la televisión, sobre todo el canal Televisa, que se ha portado muy bien. Sin embargo, Televisión Azteca no ha seguido como Televisa. Y siempre que encuentran a alguien, pues una alegría, porque es un ser humano que Dios protegió. Y allí encontramos los dos Méxicos, hermanos. Los Méxicos el México que no le importa la vida humana. Aquí hay un matrimonio, una familia, que el domingo pasado pidió oración por un sobrino. En Puebla lo asaltaron y lo golpearon solamente en la cabeza. Y lo golpearon tanto que está en estado de coma, no saben si va a despertar. Ese es un México. Pero está el otro México que se ha volcado para ayudar. Se han brindado como voluntarios, algunos arriesgando la vida, metiéndose debajo de los escombros, y otros llevándoles alimento, animándolos. Vi como un mariachi, creo que fue antenoche, un mariachi fue a cantarles a los rescatistas Cielito Lindo, a elevarles la moral. Ese es el otro México, el México que debe levantarse en contra de la corrupción y también la idolatría, hermanos. México ha sido un país sumamente idólatra, poniendo antes que el Señor a ídolos. Y esto es una abominación para el corazón de Dios. Así que oremos por los que sufren en el Caribe, donde 2 huracanes arrasaron. Antillas Menores, Cuba, la Antilla Mayor. Señor los ayude. Texas y Florida, que están levantándose ahora México, y no se habla de Guatemala, pero al otro lado de la frontera también sufrieron mucho. Y esto nos hace recordar las profecías bíblicas. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar atentos a las señales. En Mateo 16, versículos del 1 al 3. Busque Mateo capítulo 16. Enséñense a buscar en la Biblia. Mateo 16, del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentar al Señor. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y aquí como iglesia, como creyente,
Tenemos que tener en cuenta las palabras del Señor Jesús. Las señales de los tiempos tenemos que estar claros para entender el tiempo que estamos viviendo, el último tiempo. La palabra arreboles, dice el diccionario de la lengua castellana, color rojo de las nubes heridas por los rayos del sol. Yo me acuerdo que cuando yo era un niño, porque alguna vez fui niño, no nací viejo, recuerdo a mi padre y a otras personas mayores que sabían mucho de esto por ejemplo, cuando venían las nubes muy bajitas y corrían muy rápido, la mayoría no teníamos radio, menos televisión, pero ya sabían que había mal tiempo, que había ciclón, huracán, y ya estaban listos para prepararse. Y efectivamente era así. Tenían mucho conocimiento ellos por medio de este tipo de señales. El Señor nos dejó una serie de señales que como creyentes debemos conocer. Todas están en el Nuevo Testamento. El Señor nos dejó estas señales. Es como el GPS que los cristianos tenemos que observar para saber si vamos directo al cielo o nos hemos desviado. Ahora tenemos GPS. Cuando yo me convertí no había nada de esto. Vamos a buscar en Mateo 24, tenemos Lucas, Marcos 13 y Lucas 21, pero regularmente vamos siempre a Mateo 24. Vamos a leer algunos versículos. Cuando Jesús salió del templo, Mateo 24:1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y él estaba hablando de dos cumplimientos de esta profecía. El primer cumplimiento sucedió en el año 70 de la era cristiana, cuando los ejércitos romanos rodearon Jerusalén y después de 3 años la tomaron, la destruyeron completamente, araron sus calles, derribaron los muros y destruyeron el templo. El segundo cumplimiento va a ser en la gran tribulación, cuando el anticristo invada el territorio de Israel, entre a un templo que todavía no está edificado y se sienta en el lugar santísimo proclamándose como Dios. Él va a destruir parte de la ciudad. Esto terminará cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, para establecer su reino milenial. Vamos al versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Aquí hay una pregunta triple. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Algún loco por allí profetizó de que el día de ayer el mundo se iba a acabar. No sé cuántos de ustedes estuvieron nerviosos. Porque las personas que se pusieron nerviosas fueron personas que no conocen las Escrituras. El Señor nos dejó señales claras. Por eso a nosotros, creo que a ustedes, porque a mí no se me movió un pelo. Porque sé que este mundo no se va a acabar tan pronto, sino que por lo menos les queda todavía 1000 años.
los 1000 años llamados milenios, donde el Señor Jesucristo va a reinar sobre todas las naciones del mundo. Así que todavía le queda 1000 años y un... ¿Cuánto? No mucho. Porque este arroz ya se coció. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué versículo? Mirad que nadie os engañe. Aquí, hermanos, como iglesia tenemos que ser muy precavidos en lo que escuchamos, en lo que leemos. Hoy en día hay mucha facilidad para escuchar distintas opiniones acerca de los últimos tiempos a través de la televisión, la radio, la prensa escrita y naturalmente desde púlpitos. Por eso tengan mucho cuidado donde usted se mete, a quienes va a escuchar. Porque hay muchos falsos profetas y muchos falsos llamados apóstoles, que no sé quién les dio el título. A mí no me lo han ofrecido. No lo aceptaría de ninguna manera, porque quien tiene esa potestad es el que está allá arriba. Mirad que nadie os engañe, Iglesia Iberoamérica, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que no seamos nosotros de eso. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y han pasado 2000 años donde han habido guerras constantemente entre pueblos, entre naciones, entre tribus, etcétera, etcétera. Y ya hubieron 2 guerras mundiales. Y se está cocinando la tercera. Pero no le quepa duda, la tercera va a ser la gran tribulación. Y eso está a las puertas. Por eso como iglesia tenemos que despertar. Y al despertar tenemos que salir a buscar a los perdidos. Porque no es eso de que yo quiero salvarme, voy a estar despierto, voy a estar listo, voy a estar orando, voy a estar leyendo la Biblia. Pero ¿qué de aquellos que todavía no conocen al Señor? Somos nosotros quienes tenemos que llevarle las buenas nuevas. Ahora que está pasando todo esto que está pasando, ¿por qué Dios está castigando a México así? ¿Por qué? Son señales. Dígale, son señales. Está en la Biblia. Hay que prepararse. Hay que buscar refugio. El único refugio que existe, el único, se llama Jesucristo. Aleluya. El 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades. En la Edad Media murieron, puedo decir que millones de personas por epidemias, plagas. Muchas de esas la ciencia médica logró controlarla, y en este último tiempo están resurgiendo y están surgiendo nuevas enfermedades que se convierten en epidemias, como por ejemplo el SIDA, que ha sido una epidemia donde han muerto ya millones de personas, sobre todo en África, por causa de esta plaga diabólica. Hambre. La hambruna ha existido siempre, pero en este último tiempo, hermanos, nosotros no nos damos cuenta porque aquí nos llenamos la panza y esto sobró. Pero no es así en otros países, donde hay hambre, 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 hambre. Nada más pasa en la frontera sur y hasta la Patagonia.
Después vaya a África, vaya a Asia, donde hay hambre. Cumplimiento del último tiempo. Ya Cristo viene. Terremotos en diferentes lugares. Los terremotos siempre han existido, desde que la tierra fue creada, los volcanes. Pero en este último tiempo se están multiplicando. Cada vez hay más terremotos. Hubo el terremoto de 8.2 en México y comenzó a temblar en distintos países. Tembló en Chile, tembló, y hace unos días tembló en la costa norte de California, 5.7, fue bastante fuerte, solo que fue en el mar. Esto nos está diciendo, atiendan las señales. Huracanes siempre han habido. Dicen que Irma, en lo que se tiene récord, ha sido el más grande de todos los tiempos. Yo no lo creo, porque en Cuba hubo uno, para mí que fue en 1933, en el sur de la provincia de Camagüey, conocido como el huracán de Santa Cruz del Sur, arrasó el pueblo. Oí que decían 1932, según los récords, y en Puerto Rico hablan de uno en 1928 que arrasó Puerto Rico. Quiere decir que siempre han habido huracanes. Yo fui a Santa Cruz del Sur a una confraternidad, nos llevó nuestro pastor Waldo Nicodemo, un grupo de jóvenes, y él quiso ir a la orilla del mar, porque él era de aquí, del estado de Washington, y dice que el mar lo rejuvenecía, y nos llevó a lo que fue el antiguo Santa Cruz del Sur. Solo quedaban señales, pilares. El pueblo fue arrasado y tuvieron que construirlo lejos del mar. Así que siempre han habido huracanes. La Biblia no habla de huracanes, porque el Señor siempre habló de allá, del oriente, de lo que la gente conocía. Los huracanes son más de acá y también del mar Pacífico, las islas del Pacífico, y también en Asia, lo que llaman ellos tifones, que son devastadores, terribles, y los tsunamis por causa de los terremotos en el mar, donde miles han muerto también por causa de estos desastres naturales. Hoy le echan la culpa a estos huracanes el cambio climático. Pero en 1928 no había cambio climático, en 1933 no había cambio climático. Le están llamando cambio climático, pero según la Biblia no es otra cosa que juicios que Dios está mandando a una humanidad que quiere mirar para otro lado y no para donde tiene que mirar, al cielo, y pedir perdón por sus pecados. No le eche la culpa al cambio climático, sino a la desobediencia de aquellas criaturas que Dios formó para que le fueran fieles y no se quieren arrepentir. Son juicios. Versículo 7 ya lo leímos. Versículo 8, y todo esto será principios de dolores. Lo que quiere decir que si este es el principio, vendrán otros dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Está hablando naturalmente a su iglesia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto por causa del nombre de Jesús. Como cubanos, mi hermano
mi cuñada, conocimos en nuestra iglesia personas que eran miembros fieles de la iglesia o parecían ser fieles. Triunfó la revolución y se pusieron del otro lado. Y fueron muchos los que fueron cristianos y después se entregaron a sus propios familiares al gobierno, porque eran contrarrevolucionarios. Cumplimiento de la Biblia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es una señal, hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta, porque maldad ha habido siempre, desde Caín en adelante. Ha habido maldad en el mundo. Hubo mucha maldad en los días de Noé y Dios tuvo que destruirlos. Así que la maldad siempre ha habido. Pero hoy en día, en naciones como las naciones europeas, llamadas cristianas, los Estados Unidos y Canadá, fundadas por personas que vinieron huyendo de la persecución allá y trajeron el cristianismo acá, o trajeron a los indígenas que ya vivían aquí, y sin embargo estas naciones se han corrompido, diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. De naciones donde salieron miles de misioneros para tratar de ganar a los paganos para Cristo, como fue los países europeos, Inglaterra, Holanda, etcétera, etcétera, y de aquí de los Estados Unidos, misioneros que fueron mártires, comidos por caníbales en las islas del sur, en el mar Pacífico. ¿Y qué ha sido de estas? Oiga, en Europa están persiguiendo a los cristianos, encarcelando pastores por no someterse a la desviación con la que ellos se han desviado del verdadero evangelio. ¿No lo sabía usted? Yo se los estoy diciendo. Esto es maldad multiplicada. Es asombroso, hermano, lo que está, sobre todo aquí en California. Este es un estado tan liberal, el estado de Washington, el estado de Nueva York, de New Jersey, Colorado, donde se están permitiendo cosas que son abominación delante del corazón de Dios. Una señal inequívoca, la maldad multiplicada. El aborto es un asesinato. Y cada año en estos países, tanto en Europa como en los Estados Unidos, se matan miles y miles y miles de niños. ¿Por qué tanto silencio? ¿Ustedes piensan abortar? Es un crimen. El aborto es un crimen. Es una criatura que ya tiene vida. Y la idolatría no solamente es adorar imágenes. Idolatría por el dinero, por los placeres. Idolatría por pasarlo bien, aunque estén ofendiendo la santidad de Dios. Usted tiene los casinos, tiene Las Vegas, le llama la ciudad de pecado. La pastora que estuvo aquí dice que no, que ella no acepta eso de ciudad de pecado. No sé si quiere tapar el sol con un dedo, porque ella tiene una iglesia grande allá en Las Vegas. Pero cuánto ofenden a Dios en Hollywood, cuánto ofenden a Dios en las películas, cuánto ofenden a Dios en la televisión, cuánto ofenden a Dios en los celulares, cuánto ofenden a Dios. Y eso es acumular juicio.
porque Dios deja pasar y da largo, porque está dando oportunidad. Pero a la hora de la hora, cuando no hay arrepentimiento, viene juicio. Aleluya. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, ¿maldad en las iglesias? ¿Violación de niños en las iglesias no es maldad? ¿Arreglar pasajes de la Biblia para sacarle dinero a la gente no es maldad? ¿Querer tener iglesias de millones para que les entre mucho dinero no es maldad? ¿Dónde están los verdaderos siervos y siervas temerosos de Dios? ¿Qué se hicieron? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? ¿Cuándo va a venir Cristo primero a arrebatar su iglesia? ¿Cuándo vendrá la gran tribulación? ¿Cuándo vendrá el Señor a establecer su reino milenial? Tiene que predicarse el evangelio a toda criatura, y nosotros somos parte de las personas responsables de que este evangelio sea predicado a nuestra familia, a los vecinos, compañeros de trabajo, y hasta donde podamos hacerlo, porque Dios nos va a pedir cuenta a cada uno según nuestras obras. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo aquí, y aquí me voy a quedar en cuanto a señales, porque creo que todos conocemos esas señales. Aleluya. Vamos a Lucas 21. Lucas 21. Vamos a hablar un poquito de primero la gran tribulación. Ok. A ver dónde estoy. Lucas 21, 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñarán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así. Estoy en el 22. Yo sabía. Ustedes me confundieron. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En esta profecía el Señor está hablando acerca de lo que va a ser la gran tribulación. Va a ser un tiempo espantoso de unos 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel capítulo 9. Va a ser algo terrible. Y ya los científicos están hablando acerca de cambio climático. Están preparando la mente de la gente, porque ya dentro de la gran tribulación van a decir: todo esto es cambio climático. Apocalipsis dice que el sol va a quemar a la gente de tal manera que van a blasfemar en contra de Dios por el calor tan grande. Cambio climático, no, juicio. Está clarito. Jesús lo dijo. Es como, ¿desde cuándo están hablando de los platillos voladores?
¿Tiene usted idea desde cuándo se habla de esto? Aparición de naves extraterrestres. ¿Cómo el diablo está preparando la mente de la gente? Cuando venga el rapto, se cumplió. Vinieron de un mundo que no conocemos a llevárselos. Pero nunca van a aceptar que fue Jesucristo llevando su iglesia a la casa del Padre para las bodas del Cordero. Mire cómo el diablo está preparando a la gente. Vamos ahora a Lucas 17. Ya voy terminando. Lucas 17. Ok. La venida del Hijo del Hombre, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. No, vine a Mateo otra vez. Pero si ya terminé. Ok. Lucas. Aleluya. Ustedes me confunden. Ahora sí. Gloria a Dios. Lo tengo marcado porque se me escapa. Ok. La venida del reino. Versículo Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, porque el Señor estaba entre ellos. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Está hablando de la segunda venida en gloria. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todo. El diluvio fue un juicio para una generación que, según dice el libro de Génesis, era violenta. Se quitaban la vida unos a otros como nada. Era una generación muy perversa. Y Dios miró y solamente vio a un hombre, que era justo, Noé. Entonces, como él iba a derramar un juicio sobre toda aquella humanidad que existía en aquel entonces, porque fue un juicio universal, hay muchas señales en distintos países de este diluvio, el Señor le mandó a Noé que preparara un arca. Una vez que estuvo preparada, Dios le dijo: ahora entren. Y ya le habló de cómo iban a entrar los animales, etcétera, etcétera. Y después entró Noé, su esposa y sus 3 hijos. Y las esposas de ellos. Y cuando estuvieron a salvo, entonces Dios manda el diluvio. Porque el juicio no era para Noé y su familia. Era para aquella humanidad tan mala, tan pecadora, tan violenta. Y cuando estuvieron a salvo, llegó el juicio. Presta atención, porque algunos dicen que no va a haber un arrebatamiento. Muchísimos pastores enseñan esto, que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Aquí Jesús enseña cómo tuvo un arca para Noé y después, sigamos. Comían, bebían, se casaban, se daban casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todo. Versículo
versículo 27, vamos al 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, como hoy en día. La gente vive para disfrutar, para sus placeres, para darle gusto a la carne, porque cuando me muera, a mí nadie me quita lo bailado. Y no se acuerdan que hay una eternidad y un Dios a quien rendirle cuenta. Ahora bien, Lot estaba en Sodoma, estaba rodeado de ciudades muy sucias, muy pecadoras, muy violentas. Allí usted tiene, cuando llegaron los dos ángeles, como fue un montón de hombres queriendo echarle mano a aquellos dos varones que les parecieron tan guapos. Porque de allí viene la homosexualidad. Por eso se llama sodomía a la homosexualidad, por Sodoma. Lot les ofrece a sus hijas vírgenes, pero ellos no querían muchachas, querían varones para violarlos. Y el Señor en su misericordia le dice a Abraham lo que va a hacer, y dos ángeles van para allá en forma de hombres, eso mismo, aleluya. Y ellos le dicen a Lot: prepárate, y prepara tu familia, porque vamos a destruir Sodoma y Gomorra, y tienes algún otro pariente. Y los novios de las hijas no quisieron salir, y ellos salen apuradamente. La mujer de Lot era bastante fatua, y cuando comenzó a derramarse los juicios, miró para atrás. Esta mujer no era curiosa, porque las mujeres regularmente no son curiosas, y se convirtió en una estatua de sal. Pero las hijas y Lot pudieron salir. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? No comenzó a descender el fuego hasta que Lot y sus hijas no estuvieron seguros. La gran tribulación no se va a derramar sobre esta tierra hasta que la iglesia completa, cada creyente que forma parte del cuerpo de Jesucristo, no sea levantado al cielo para celebrar la boda del Cordero. Una vez que la iglesia sea levantada, entonces comenzarán los juicios sobre esta tierra. Fuego caerá del cielo. ¿Te quieres quedar? Para no quedarse, es necesario una cosa muy importante. En primer lugar, creer que Jesucristo es el Señor. Entregarle el corazón, y desde ese momento ser fiel hasta la muerte, como dijo él en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Promesa maravillosa. Sé fiel hasta la muerte. No te desvíes. No cojas vacaciones en el mundo, como hacen muchas personas, y después en la iglesia de nuevo como si nada hubiera pasado. Cuidado, porque con Dios no se juega. ¿Dónde andaba? No, pues me caí un poquito. ¿Hasta dónde te caíste? Bueno, cometí algunos pecados y maté a 3 personas, pero eso lo merecía. Me fui a la droga un tiempito, pero
Me fui a la cantina un tiempito, pero... Me fui a fornicar un tiempito, pero... ¿Y crees que con Dios se juega? Sé fiel. Dígalo conmigo. Sé fiel. Sé fiel. Amén. La vida cristiana nunca ha sido fácil. El Señor lo dijo. Él dijo que hay dos sendas, hay dos puertas. Una senda ancha, una puerta ancha por donde entran todos. Practiquen lo que practiquen, allá van todos. Todo tipo de personas, todo tipo de suciedades. Por esa senda ancha, para allá van todos. Pero como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y la senda ancha no va para arriba, va para el precipicio. Jesús habló de una senda estrecha, una puerta estrecha, y dijo que poca gente la encuentra. Somos pocos en comparación al mundo, pero somos los que hemos recibido la promesa de la vida eterna. Tenemos que ir por una senda que es difícil, donde los demás no nos comprenden, se burlan de nosotros, nos persiguen, pero tenemos una esperanza gloriosa que no tienen ellos, que un día nos vamos a encontrar con el Padre allá en el cielo. Aleluya. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo. El que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y aquí ahora en los versículos que continúan nos da un ejemplo claro de lo que va a ser el arrebatamiento para aquellos que no lo creen. La palabra arrebatamiento o rapto no aparece en la Biblia, por eso dice, pero está muy insinuado. Lean conmigo. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Un cristiano arrebatado al cielo, un no cristiano quedarse para la gran tribulación. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando dice tomado, ¿hacia dónde? Lógicamente, ahí está insinuado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Me salté el 35. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Y esta que estaba floja, ¿dónde se metió? Me quiere dejar el trabajo en el molino sola. Y no se dio cuenta que fue arrebatada al cielo. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Aleluya, no serán palatillos voladores. En primer lugar, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y ya van a resucitar con un cuerpo glorificado semejante al del Señor. Y este cuerpo, la gravedad de la tierra no le afecta. Van a subir. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, luego nosotros, los que vivimos,
los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él, Señor. El Señor sacándonos de un lugar que va a ser arrasado por el fuego en la gran tribulación. Y así como los que van a resucitar con un cuerpo nuevo, nosotros vamos a ser transformados. ¡Wow! ¡Wow! Estoy subiendo. ¿Hacia dónde? Hacia las bodas del Cordero. ¿Cuántos tienen esta esperanza? ¿Quieres que suceda? Recuerda, en primer lugar, tiene que haber un nuevo nacimiento, una entrega total al Señor, arrepentimiento genuino, dispuestas a seguir fiel al Señor hasta la muerte. Entonces podemos disfrutar de esa esperanza. Yo sé en quién he creído y cuando yo parta de esta tierra, si es por la muerte física o en el arrebatamiento, voy directamente a recibir una corona. Nadie ofrece más que nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Yo la di. Que el Espíritu Santo haga la obra. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.